La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su título es Declaración Institucional del 4 de diciembre y su portavoz tiene la palabra. Estamos a las puertas de conmemorar el 40 aniversario de aquel histórico 4 de diciembre en el que la movilización del pueblo andaluz condicionó la redacción final de la Constitución del 78, que tuvo que asumir posteriormente interpretaciones legales forzadas a causa del impulso popular para cumplir así con las aspiraciones mayoritarias del pueblo andaluz, que finalmente se materializaron con la aprobación del Estatuto de Autonomía. Frente a quienes quieren aprovechar el conflicto de Cataluña para un rearme centralista, abogamos por la configuración de un espacio de encuentro hacia el federalismo en el que Andalucía debe tener una importante responsabilidad, dada su trayectoria hacia la autonomía. En la situación actual, se hace necesario recordar que las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 condicionaron la redacción de la Constitución y sirvieron para introducir un artículo, el 151, para obtener la autonomía por la vía rápida. Más tarde, el referéndum del 28 de febrero de 1980 forzó una interpretación que permitiera satisfacer la demanda popular andaluza. De haberse hecho una lectura literal y restrictiva del artículo 151, no habríamos conseguido la autonomía por la vía rápida. Estos dos hechos ponen de manifiesto que si hay voluntad política, se pueden abordar soluciones políticas. En la actualidad no ha sido posible porque las soluciones políticas han sido devoradas por lógicas represivas que ahuyentan la salida del conflicto y dificultan que tiendan puentes. Hay que abordar el debate territorial desde la audacia y desde la no limitación. Reivindicamos el papel activo de Andalucía en este debate, así como lamentamos la falta de iniciativa del Gobierno andaluz, o mejor dicho, su sintomática adhesión al Gobierno del Partido Popular y su renuncia a formar parte de la solución. La presidenta Susana Díaz ha optado por abanderar el frentismo de un eje claramente reaccionario y centralista que no se detendrá la suspensión del autogobierno en Cataluña y que algunos ven como la oportunidad de reforzarse para una nueva restauración que oculte el debate de la desigualdad social, la precariedad, el desempleo, la pobreza, la corrupción sistémica y la acumulación de riqueza de una minoría que se beneficia de la crisis. Defendemos el 4 de diciembre como fecha de referencia del poder andaluz y apelamos a la ciudadanía andaluza a un rearme de conciencia y defensa de una Andalucía que se aleja del tópico rancio en donde nos quieren arrinconar. Una Andalucía que hace suya la aspiración de compartir proyectos con los demás pueblos de España en un espacio de federalidad. La historia de Andalucía, desde la segunda mitad del siglo XIX, siempre se ha situado en el vórtice de la lucha de clases. Aquí no hubo ni hay una reivindicación separatista. En Andalucía, el hecho diferencial siempre fue la reivindicación de igualdad y enfrentamiento de los que dentro y fuera de la misma impedían o impiden el desarrollo económico de nuestra tierra y la emancipación social de sus hombres y mujeres. Andalucía es imprescindible para ayudar en la transformación del conjunto de los pueblos de España. En ningún otro lugar del Estado se da en la historia una conjunción tan natural entre las reivindicaciones sociales, las aspiraciones autonómicas o nacionales andaluzas y de identidad del pueblo. El 4 de diciembre de 1977, millones de personas tomaron las calles de las 8 capitales de muchos pueblos de Andalucía, así como de Barcelona y otras localidades catalanas, para reivindicar la autonomía para Andalucía. El pueblo andaluz exigió su condición de nacionalidad histórica y esa reivindicación corrió como un torrente que desembocó el 28 de febrero de 1980 con esa victoria. En ese contexto histórico, el asesinato en Málaga de Manuel José García Caparrós, militante de Comisiones Obreras, añadió al 4 de diciembre la sangre derramada de un joven que cometió el delito de, junto a cientos de miles más, ponerle voz colectiva a un pueblo andaluz que solo había sido considerado apto para el folclore. Ese crimen no fue un hecho aislado, se suma a los otros cientos que entre 1976 y 81 fueron cometidos por grupos de la ultraderecha o de las propias fuerzas del orden público que nunca fueron investigados. 40 años después de aquellos hechos, en un marco conformado por el incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía y con una sociedad desgarrada por el paro y la precariedad, debemos retomar desde las instituciones andaluzas el testigo de aquellas luchas. Con esta declaración institucional que hoy traemos, el Ayuntamiento de Coín queremos que pretenda, por un lado, reivindicar nuestra memoria histórica y democrática para que no caiga en el olvido el asesinato de Manuel José García Caparrós y, por otro, no perder el impulso de movilización reivindicativa en defensa de Andalucía. Creemos urgente recuperar la reverdía y el orgullo del pueblo andaluz. Por todo ello, proponemos al Pleno la aprobación de los siguientes puntos. En primer lugar, manifestar el apoyo de la corporación a los actos que se celebran en la ciudad de Málaga durante el 4 de diciembre en homenaje a Manuel José García Caparrós.
Y, en segundo lugar, iniciar en COIN un proceso participativo para poner el nombre de Manuel José García Caparrós a una calle, a una plaza o algo similar. Según nosotros, el 4 de diciembre... Perdón, se me ha ido un poco. Según nosotros, el 4 de diciembre ha estado abanderado durante muchos años en soledad por Izquierda Unida y ahora empieza a formar parte de la agenda política andaluza también de otras fuerzas políticas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no es algo nuevo, como se ha querido esto del 4 de diciembre, como se ha querido hacer creer por algunos sectores que acusan a Izquierda Unida de querer la independencia para Andalucía, nada más lejos de la realidad. Sectores que quieren aprovechar la reivindicación del 4 de diciembre para unirlo con la independencia, también nada más lejos de la realidad, y sectores que están aprovechando esta reivindicación antigua para conseguir otras cosas que no tienen nada que ver con la autonomía de Andalucía. Lo único que se pide un año más desde Izquierda Unida, porque esto no es nuevo, esta reivindicación, es que se reconozca en Andalucía esta fecha tan importante para nuestra autonomía y a un personaje tan importante como García Caparrós. Decir y aclarar que Izquierda Unida defiende y siempre lo ha defendido un Estado federal, pero en el proceso hacia este aboga frente al independentismo por fortalecer la autonomía y disminuir el centralismo. Turno de palabra, señor González. Sí, gracias, alcalde. Pues bueno, hay que decir que este grupo o este partido andalucista en lo que fue la autonomía de Andalucía, así como otros partidos, no los partidos de derecha que fueron y de hecho hicieron campaña en contra de esta autonomía de Andalucía, tuvimos un papel capital en esta andadura. No olvidemos que actualmente existen partidos llamados de centro que sostienen o quieren matar las autonomías. Cuando digamos que el sentir popular es todo lo contrario, es ir hacia más autonomía y hacia más soberanía, pues digamos, entre comillas, más autogobierno, pero hay partidos que están en alza respecto a eliminar las autonomías. Es una fecha sumamente significativa, el 4 de diciembre. De hecho, es tan significativa que mi grupo pues consideró y hizo una propuesta así a la Junta de que el Día de Andalucía fuera el 4 de diciembre, en vez del 28 de febrero. De hecho, eso fue una reivindicación que hizo el Partido Andalucista desde tiempo inmemorial, así como otras reivindicaciones como la capitalidad, no ponerla en Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Es de absoluta justicia cómo alcanzó Andalucía esta autonomía. Es decir, que hay otros dirigentes que ahora están, que hace cuestión de semanas indicaron como nacionalidades históricas o autonomías históricas una serie de comunidades en las que no se encontraba Andalucía. Pues Andalucía es histórica como la que más, por no decir que es la más histórica, dado que tiene el pueblo más antiguo de Europa y tiene su cultura milenaria. Gracias a la presión de estos partidos, entre los que se encuentra el nuestro, al presidente de la época, pues se realizó una norma ad hoc que supuso la autonomía de Andalucía por la vía rápida, como se expone en la propia moción. Toda vez que, hay que decirlo, no se alcanzó de forma directa porque había errores de censo, etcétera, etcétera, que eso forma parte de la historia, pero no vamos a incidir en ello. Frente al centralismo rancio, pues viene esta moción a hacer recuerdo de lo que supuso ese grito de los andaluces respecto a tener su autogobierno y tener más responsabilidades. Las dos peticiones que se hacen en la moción, pues estamos totalmente de acuerdo. Nos sumamos a los actos del 4 de diciembre y establecer un proceso participativo para designar una calle plaza a nombre de Manuel José García Caparrós, que, como digo, es un símbolo de ese grito de los andaluces y andaluzas respecto a tener voluntad, voto propio y autonomía. Gracias. Señora Agüera. Gracias, alcalde.
Vamos a ver, Miki, de partida me ha parecido un poco exagerado, ¿no?, que el 4 de diciembre sea abanderado por Izquierda Unida. Un poco egoísta, cuando el 4 de diciembre fue una demanda plena del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, o de la mayoría del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Dice usted en su moción que el Gobierno andaluz y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, está abanderando un frentismo, y le tengo que decir que en ningún momento ni el Gobierno de Andalucía ni Susana Díaz hacen frentismo, ni abanderan nada. Hacen frentismo quienes están utilizando el debate territorial y quieren tener privilegios del resto de España. Hacen frentismo a quienes, utilizando el debate territorial, pues quieren más financiación que el resto de las comunidades autónomas de España. Hacen frentismo a quienes, utilizando el debate territorial, quieren romper la solidaridad de la Caja Española, quedándose para ellos con su dinero. Y aquí hay que recordarle a esta gente que hacen frentismo que aquí no contribuyen los territorios, sino que contribuye el conjunto de la ciudadanía, de hombres y mujeres que están en la nación española. Nosotros pensamos que la autonomía para resolver problemas sociales y no para resolver cuestiones identitarias. Centrándonos ahora en la moción, efectivamente se cumplen los 40 años de la historia de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Una jornada reivindicativa y solidaria en la que el pueblo andaluz señaló con toda nitidez su voluntad de participar de forma protagonista en la construcción de su propio futuro. La entonces incipiente recuperación de la democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más amplia demanda de autogobierno que fue paralela a una intensa afirmación colectiva del pueblo andaluz. Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía, que arrancó el 4 de diciembre y culminó el 28 de febrero de 1980, contribuyó de forma decisiva a cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación, por muchos compartida, de que Andalucía como comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente conciliable de la identificación con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de ideales, no solo autonomistas, sino de auténtico cambio social a Andalucía. Por otro lado, se quebró el propósito de determinada fuerza de construir un Estado autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación y en las dos velocidades. Se puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía y todas las circunstancias que la rodearon presentaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional, contribuyendo a fraguar la idea de España plural y existente. En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha sido determinante, no solo porque en todo este proceso Andalucía se ganó a pulso el derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino por el combate pacífico, porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil para todos en cuanto al reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacían perfectamente compatibles con la vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva. Y por todo ello, en el marco del respeto más estricto de las reglas del juego democrático y de la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un proyecto que tiene historia, que tiene presente, pero que también tiene futuro. En todo este trascendental periodo, y voy acabando, resultó determinante el papel de las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones y especialmente a partir de las elecciones democráticas de 1979 que permitieron construir que la administración local democrática y especialmente cercana a la ciudadanía andalucía. Ahora, cuando está sobre la mesa un nuevo proceso de actualización de lo que es nuestra configuración territorial, es necesario recordar que ese camino solo se puede recorrer desde la visión global de España. Andalucía siempre ha tenido esa visión y esa circunstancia es fundamental para hacer imprescindible nuestro aporte a esa reforma sin duda necesaria.
Por lo tanto, nosotros la moción se la vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento declare esa voluntad a contribuir en el debate para estos principios, pero que también, desde luego, se haga ese proceso donde participe la ciudadanía para poner el nombre de la calle o plaza a José Manuel Caparrós. Muchas gracias. Bien, gracias. Señora Urbaneja. Gracias. Bueno, yo, como tenemos 2 minutos y medio y vamos a tener que condensar más de siglo y medio de historia de andalucismo, voy a tratar de ser muy breve y muy concisa. Yo no sé si lo conseguiré y conseguiré cerrar sobre todo mi intervención y que se me entienda, al menos en la primera parte. Yo comenzaré diciendo una frase que nos gusta mucho decir a los populares, y es que Andalucía y el andalucismo no corresponden a ninguna de las siglas políticas que hoy están en el panorama de la política española. Andalucía es de todo y de su milenaria historia, y me parece que los paternalismos y atribuirse el mérito un partido sobre otro, perdón, me parece que es un error gravísimo, porque Andalucía hoy es el resultado del consenso de todo el pueblo andaluz. Comenzaré diciendo que sigo diciendo que nuestro estatuto, que se reformó por consenso en el 2007, en su preámbulo no le otorga al 4 de diciembre más importancia, ni tampoco al personaje de Caparrós, más importancia que al resto de otros momentos históricos a lo largo de todo el proceso del andalucismo. Lo que dice textualmente es que las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre del 77 y el referéndum del 28 de febrero del 80 expresaron la voluntad del pueblo andaluz de situarse en la vanguardia de las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel en el conjunto de los pueblos de España. Desde Andalucía se dio un ejemplo extraordinario de unidad a la hora de expresar una voluntad inequívoca por la autonomía plena frente a los que no aceptaban que fuéramos una nacionalidad en el mismo plano que las que acogían el 151, Galicia, País Vasco y Cataluña. Y la historia del andalucismo, como digo, se comienza, el 4 de diciembre es una fecha más. La historia del andalucismo comienza en 1883, donde sí que tenemos ya un documento escrito en Antequera, donde se recoge el primer texto que plasma la voluntad de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno. Después tenemos una fecha clave, absolutamente clave, que ronda 1918, en donde se aprueban la bandera y el escudo de Andalucía, y en plena República, Segunda República, en 1933, en donde se aprueban el himno andaluz. Ninguna de estas fechas se destaca sobre ninguna. Después se hace un acto de justicia, que es reconocer como padre de la patria andaluza en el 83 a Blas Infante, y son esos signos los que tenemos consensuados, los que celebramos además en Coín muy especialmente, porque nosotros sí que celebramos el 28 de febrero, fecha o efemérides que no celebran todas las localidades ni todas las ciudades en Andalucía, pero que nosotros sí lo celebramos. Y nosotros lo que tratamos con nuestra intervención es de llamar la atención, no responder a algunas de las lindezas que se dicen en la exposición de motivos de la moción de Izquierda Unida, y que nos sorprende enormemente que apoye sin condicionante ninguna y sin que se haga ninguna protesta el PSOE. No vamos a entrar a contestar, pero bueno, se mete directamente con Susana Díaz y además la llama, no sé qué cosa extraña. Nosotros lo que queremos es apoyar actos que sean consensuados, que no dividan, que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía son los que recogen cuáles son nuestras fechas, cuáles son los momentos de consenso, cuáles son las cuestiones que no dividen, que suman. Y nos parece que ahora tratar de meter por en medio a Cataluña, a enfrentismos, a gente que... Nos parece que está muy salido de tono, que Andalucía no necesita esto. Vamos a celebrar el 28 de febrero, como lo venimos celebrando en Coín, y vamos a seguir trabajando por la defensa, lógicamente, de nuestra autonomía y por hacer y conservar ese espíritu que
que nos ha inspirado siempre, y es el de no considerarnos distintos al resto de los españoles, no querer ser más que nadie, pero desde luego no menos que nadie, y por lo tanto tener el mismo régimen de autogobierno que otras comunidades. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción, entre otras cosas porque nosotros no sabemos qué actos se van a hacer el 4 de diciembre, pero probablemente en Málaga tampoco apoyan lo que nosotros hacemos el 28 de febrero y tampoco les importa gran cosa lo que hacemos en Coín. Y con respecto a la calle que se pide para poner a José Manuel o Manuel José García Caparrós, solo recordar que tenemos calles pendientes, que sí que fue un hecho muy desgraciado. Tenía la misma edad que yo y yo estaba en ese día en la misma manifestación, pero en Granada, que fue un hecho atroz. No sé si algunos de los que están aquí tenían edad en aquel momento para ir a manifestarse ese 4 de diciembre, pero yo sí lo fui. Fue un momento muy festivo, fue un día fantástico porque realmente todo el pueblo andaluz salió a la calle a pedir de una manera muy ordenada, muy pacífica, como Andalucía sabe hacer las cosas, a pedir la autonomía, y fue un hecho muy lamentable, evidentemente. Fue muy discutida las condiciones en las que se produjo la muerte, pero eso ya no viene a cuento, y nosotros entendemos que, bueno, que cuando se terminen de poner las calles que tenemos pendientes, y visto que no hay, además, posibilidades ni perspectivas de que haya calles nuevas ahora, bueno, pues emplazamos a los proponentes a que lo dejen para el momento en que así sea oportuno, porque acordar ahora la imposición de el que se le ponga el nombre de una calle a José Manuel García Caparrós, pues, carece de contenido, porque no se van a ver cumplidas las expectativas en un tiempo prudencial. Muchas gracias, señora Guzmán. Tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, puesto que ya han dicho que no la van a apoyar, ¿para qué vamos a emplazar lo de la calle ni para más tarde ni para más pronto, si simplemente no va a salir adelante? Así que la vamos a dejar tal cual. En respuesta a una de las cuestiones que ha planteado la portavoz del Partido Popular y del Partido Socialista, fíjese que con otros grupos políticos, qué curioso, lo que pasa que a veces pues nos acostumbramos tanto a echarnos piedras a los mismos partidos que siempre nos parece que nos están acusando. Fíjese qué curioso que esta moción, que además se ha ido presentando de forma institucional en otros ayuntamientos, cuando decimos otros grupos políticos frente a otros grupos políticos, Izquierda Unida se está refiriendo a Podemos. Porque a veces hay que defender la propia identidad dentro de una asociación de partidos. Y se hace así de forma muy consciente porque a partir de la unión de Izquierda Unida con Podemos, a veces Podemos quiere abanderar como si fuesen novedad distintas cosas que Izquierda Unida, pues históricamente lleva mucho tiempo abanderándolas. Entonces, ni se refiere al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni al PA, ni a los que históricamente han trabajado por la autonomía, sino precisamente ha sido una moción en la que se quiere defender la identidad de Izquierda Unida dentro de esa coalición. Cuando hablamos de la presidenta Susana Díaz, que tengamos conciencia, nosotros no le hemos dicho nada raro. De hecho, no hemos puesto ningún calificativo de Susana Díaz. Sí que hemos hablado que es cómplice y ha defendido, según nosotros, el centralismo cuando apoyan determinadas cosas al Partido Popular. Y defender el centralismo es debilitar la autonomía, porque nos preguntamos si se está cumpliendo realmente el Estatuto de Autonomía que tenemos, que tampoco se está cumpliendo y, sin embargo, pues no vemos esa lucha fuerte del Partido Socialista. O quienes son cómplices, vuelve a salir el artículo 135 de la falta de autonomía local frente al centralismo, y si las entidades locales no lo tienen, ¿cómo lo van a tener las comunidades autónomas? Por supuesto, que la historia de la autonomía de Andalucía es mucho más larga. Por supuesto que no empieza en el 4 de diciembre, pero consideramos que las movilizaciones que empezaron en ese momento
y que duraron pues 3 años, fue un factor clave para determinar el estatuto que luego vino 3 años más tarde, en el año 80. Y tampoco consideramos contradictorio seguir celebrando el 28 de febrero, como lo estamos haciendo, con apoyar los actos del 4 de diciembre. Los actos del 4 de diciembre lo pueden ver porque están publicados en muchísimos sitios, pero son una concentración, lectura de manifiesto y descubrimiento de una placa, pero lo pueden ver porque es público y está para que lo vea todo el mundo. No me parece lógico que, como el Ayuntamiento no ha apoyado el 28 de febrero, el 28 de febrero el Ayuntamiento de Málaga no lo tenía ni que apoyar ni dejar de apoyar. Pero esto sí es algo que es nuevo, esta reivindicación de que también se considera importante esa fecha del 4 de diciembre, y eso es lo único que venimos a pedir aquí. Apoyar eso querría decir, pues sí, estamos de acuerdo con que de alguna forma también se celebre ese día como un factor importante para lo que luego ha conseguido Andalucía, y el proceso participativo por la calle no tiene fecha en la moción. Ni tiene, o sea, que se inicia además un proceso participativo, que quiere decir que si al final los vecinos y vecinas de Coín deciden que no, si estamos pidiendo un proceso participativo, ni siquiera se le pondría ese nombre. Es decir, es simplemente iniciar ese proceso. Pero bueno, no va a salir adelante, pues ahí queda. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de esta moción? No veo manos levantadas. ¿Voto a favor de la moción? ¿En contra? A favor todos los grupos, salvo el Partido Popular, que votan en contra. Gracias. La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Andalucista. Su título es Medidas preventivas para mitigar la repercusión en el abastecimiento de agua a la ciudad y vecinos. Su portavoz tiene la palabra. Bueno, procedo a leer la moción. Comienza a ser una gran preocupación en la mayoría de la ciudad española la escasez de lluvia. Estamos afrontando el que parece va a ser el año más seco del siglo. Ciudades de toda la zona ya están previendo medidas de control de suministro a la población, en algún caso con medidas restrictivas de abastecimiento. Esta moción pretende hacer hincapié en la situación que estamos atravesando y empezar a tomar medidas previsoras antes de que se nos presente una situación más complicada y esperemos que no lleguen a ser dramáticas. Las últimas informaciones que disponemos, es decir, que no sabemos si son correctas o no, es que la pérdida de agua respecto a la suministrada en alta desde los depósitos generales de Coín a las que definitivamente llegan a los depósitos de los ciudadanos es aproximadamente un 50%. Es decir, por cada 100 litros de agua que salen del suministro se pierde la mitad, sin que pase por la facturación. Ignoramos en estos momentos la realidad. Por eso, lo primero que proponemos y que consideramos imprescindible es un estudio exhaustivo detallado por los técnicos municipales para conocer a día de hoy cuál es la realidad de esos valores. En una palabra, cuál es la cantidad de agua suministrada desde el origen que no se consume en el punto final, es decir, que no pasa por el contador. Evidentemente, esto nos dará una información que consideramos vital, pues si la cantidad sigue siendo parecida a los valores que antes hemos mencionado, la medida fundamental a plantear debe ser una campaña intensiva para la detención de fugas en toda la red de Coín, así como la vigilancia profunda e intensiva de enganches fraudulentos, uso no permitido de agua potable y todas las variables que nos lleve a minimizar esa pérdida. Es decir, piénsese que si reducimos esa pérdida, disponemos de una cantidad de agua para el suministro futuro. Una vez conocido este dato, que solicitamos que se haga con el mayor rigor posible y que se dé a conocer a la corporación, proponemos la celebración de un debate monográfico sobre el abastecimiento de agua a la ciudad y la aprobación mediante, si es posible, por consenso mayoritario
de medidas encaminadas a prever el suministro en el futuro de COIN para evitar que prenda sobre nuestras cabezas el poner en riesgo el abastecimiento de la población y los riesgos de emergencia, que obviamente también tendrá que ser utilizado utilizando los acuíferos de la comunidad de regantes para salvar las cosechas, sobre todo la arboleda y los cultivos de temporada. Este estudio pormenorizado y debate posterior en el Pleno, si se aprueba, pretendemos que no tenga ninguna carga ideológica, ya que lo que nos interesa es saber, no es ni más ni menos que la gestión del suministro de agua de la ciudad y ver cómo podemos evitar la pérdida de agua. En este estudio veremos si el Ayuntamiento tiene la capacidad para afrontar una revisión profunda en el suministro local con medidas de bastante calado, como sería automatización de la red para la detención de fuga mediante tableros de control, telemando para evitar fugas, averías y un largo etcétera. Como ya se ha hecho, se viene realizando en otros municipios. Por todo ello, la propuesta que el partido andalucista propone es, primero, un estudio pormenorizado, al día de hoy, realizado por los técnicos municipales, para que se determine cuál es la pérdida de suministro de agua, desde el origen hasta el consumidor final. Y, en segundo lugar, es una vez que conozcamos ese dato, pues proponemos un debate monográfico abierto sobre cuáles son las medidas que hay que adoptar por parte del intento de COIN para evitar esa pérdida y que estemos consumiendo más agua de la cuenta. Bueno, vamos a ver. Esta moción viene porque últimamente estamos viendo en las noticias que este año no llueve. La verdad que ayer, cuando estuvo lloviendo, la verdad que me dio bastante alegría, salvo el percance que hubo en el tren, hombre, que es bueno que llueva, pero tampoco es bueno que provoque ese tipo de accidentes. Entonces, pues, estamos viendo que la lluvia es escasa. Podemos decir que el agua puede llegar a ser el oro líquido, es decir, porque es que es un recurso escaso, y hace varios plenos, en ruegos y preguntas, salió el tema del agua que se pierde. Entonces nosotros, el objetivo de esta moción es únicamente comenzar a analizar la situación para evitar en un futuro problemas. Es decir, que no tenemos otro objetivo sino saber un estudio para tener un conocimiento de cuál es la pérdida de agua. Es decir, y si vemos que es un dato excesivo, pues habrá que comenzar a trabajar. Entendemos que esto es un proceso a medio y largo plazo, es decir, esto no es algo que, si el porcentaje de pérdida es elevado, se pueda coger y solucionar ni en un año, ni en 2, ni en 3. Es decir, entendemos perfectamente que es un proceso largo, pero si los datos son del 50% por ahí, debemos de comenzar, porque es un problema para el futuro, para todos los ciudadanos y ciudadanas de COIN. Justamente en esta semana, y ya acabo mi primera intervención, salió que en Canilla de Aceituno el Ayuntamiento ha hecho una inversión bastante importante. Yo, cuando vi los números, la verdad que han comprado a una empresa danesa que tiene la patente unos contadores que detectan las fugas, que creo que recordar que cada contador valía 1.800 euros, es decir, que es una barbaridad, es decir, pero vamos, es una inversión, aparte, como repito, que esto es algo a medio y largo plazo, no es algo inmediato. Y continúo en mi segunda intervención. Muy bien. Una palabra, señora Guzmán. Nosotros al agua siempre le hemos dado y le damos muchísima importancia, en esto estamos de acuerdo. Pero no nos termina de convencer la moción, precisamente a lo mejor por desconocimiento del Grupo Municipal del Andalucista, de que pensamos que ya no es el momento de lo que está pidiendo la moción. Los datos técnicos ya los tenemos, es decir, el primer punto, eso los tenemos ya, porque además tenemos un área de agua, el Servicio Municipal de Agua estupendo, que lleva tiempo haciendo eso, y de hecho los tenemos. Les traigo dos ejemplos
por si le interesa, del Servicio Municipal de Agua, con los datos técnicos, en el que en el primer trimestre hay una pérdida del 33%, en el segundo trimestre el 28%, en el tercer trimestre 29% y en el cuarto trimestre 35%, lo que supone una pérdida total durante el año 2015 del 69% de agua. El año 2016 pues hay una pérdida en el primer trimestre del 30%, en el segundo del 28%, en el tercero del 31%, en el cuarto del 56%, lo que hace una pérdida total del 70%. Y así pues lo tienen pues de todos los años, es decir, el informe ya está. Y son datos tan alarmantes como una pérdida al final de año del 69% o del 70%. Ya lo conocemos, luego no es el momento de hacer eso. Izquierda Unida insistió durante mucho tiempo en la importancia de los totalizadores, gracias a los cuales están estos datos, a que tenían que existir totalizadores para ver la cantidad de agua extraída, la cantidad de agua facturada, y en que los datos de estos se conociesen precisamente para detectar esas pérdidas de las que hablan. Izquierda Unida, por ejemplo, presentó una moción sobre claridad y transparencia en el abastecimiento de agua en enero de 2013, donde se pedía se remitiese informes anuales a los grupos políticos de los totalizadores de todos los pozos de abastecimiento del municipio e informes trimestrales de los consumos detectados en los totalizadores de abastecimiento, contadores domiciliados, empresas, etcétera, y que los espacios informativos se diese a conocer a la ciudadanía para que fuese consciente de estos datos y, a ser posible, se concienciase sobre el derroche del agua. Esa moción se aprobó. No se nos ha ido pasando, pero esos datos existen y ya se los estoy enseñando, Izquierda Unida los tiene. En segundo lugar, la propuesta, como le digo, no está bien ni mal, es decir, es defensa de agua en general, pero lo que hace falta ya son medidas de verdad y actuaciones, y no entretenernos con más informes técnicos que lo tenemos. Y algunas cosas que consideramos importantes es que se cumpla la moción también aprobada, que presentó Izquierda Unida en junio de 2016, de apuesta de fomento de las huertas históricas de Coín, y que se dé preferencia a los regadíos tradicionales. En esa pues se pedía, entre otras cosas, pues declararse a favor de la huerta, petición a la Consejería de Medio Ambiente de la priorización de esos regadíos históricos, petición de un control exhaustivo de las extracciones de recursos hídricos de los nuevos regadíos, etcétera. Eso se aprobó, pero claro, eso fue en junio de 2016, luego llovió un poco, pero eso no nos soluciona el problema. Ahora estamos de nuevo pues con el mismo problema. Y, de hecho, decir que urge medidas reales y valientes porque el problema es serio. Ya no basta medidas de concienciación, según nosotros ya no basta debates. Yo creo que ya estamos bastante concienciados en ese sentido, al menos en los grupos políticos, y lo que hay que hacer es actuar. De hecho, ya está avisado el decreto de sequía, si no cambian mucho las cosas, y parece que no hay mucha previsión, desafortunadamente, de que cambie, ya está avisado el decreto de sequía para enero. Entonces, hace falta medidas, pero ya y de forma urgente. Sigo en la próxima. Señora López. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues nos encontramos ante la sequía, que es uno de los desastres naturales con mayor impacto medioambiental, económico y social. La falta de lluvia supone un incremento en la desertificación, un aumento de los incendios forestales y una degradación del suelo, además de ocasionar daños a la fauna y a la flora. Por su causa, los precios de la alimentación y la energía se disparan, entre otros muchos problemas. Por lo tanto, con respecto al primer punto de la moción, pues nos parece acertado y oportuno, ya que debido a la situación que vivimos con la falta de lluvias, sería muy necesario hacer este estudio para conocer el agua que se está perdiendo y poder así adoptar medidas. Tampoco sabemos el coste que supone y si sería factible. Con respecto al punto número 2, como grupos municipales podemos hacer propuestas, pero tampoco somos técnicos ni expertos en aguas. Deberíamos de contar con sectores que tengan conocimientos, experiencias o trabajen en el sector, como comunidades regantes, y ver qué medidas son las que proponen. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Bien, gracias. Señor Lucena. Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. La verdad que la moción del PEA empieza un poco regular porque leo textualmente. Comienza a ser una gran preocupación en la mayoría de las ciudades. Siempre ha sido una preocupación fundamental el optimizar el tan preciado recurso.
Es más, en las últimas décadas, debido a los periodos de sequía que se sufre en España y sobre todo en Andalucía, y el incremento de población hace que el periodo de lluvia y la escasez de lluvia se acentúen cada vez más y cada vez vaya, digamos, a un puntito más los periodos de sequía. Por parte de este equipo de gobierno, desde el minuto 1 de la toma de posesión, se le dio vital importancia a la Concejalía de Agua. Por eso se le dotó de una plantilla propia y se le amplió los recursos. Además, lo que se recauda en agua se tiene que gastar en agua. Eso es algo fundamental y, por tanto, no puede sacarse beneficio. Tiene que ser, al final, un balance neto. Lo justo sería que fuera cero. Y en este momento quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias al personal que trabaja en la Concejalía de Agua, porque a veces es un trabajo muy arduo día a día, y no solo día a día. Cuando se produce una fuga por la noche son los primeros en actuar para restablecer el servicio de agua, así como de noche o días festivos. Es más, actualmente se dice que los futuros enfrentamientos bélicos no va a ser a causa ni del petróleo ni del oro, va a ser por el control del agua, que se va a convertir en uno de los bienes más preciados sobre la tierra. En cuanto a la detección de fuga, comentarles que se está actuando diariamente, ya sea con los recursos propios, porque la plantilla de la Concejalía de Agua tiene buscafugas propios, pero para trabajos más especializados se contratan a empresas externas. En relacionado con los enganches ilegales, se está actuando con contundencia y conforme reglamento, con sanciones que pueden alcanzar incluso los 5.000 euros, y se lleva un total control de las personas que se le pillan con un enganche fraudulento, y se les sanciona, como he dicho, con contundencia, y no hay, es que yo no sabía, es que no, se le sanciona como debe ser correspondiente. También debemos de no olvidar todas aquellas mejoras en las instalaciones que se han hecho. Por ejemplo, la batería de condensadores en los pozos, que lo que hace es que tengamos un ahorro energético de unos 45.000 euros. La adecuación de las bombas para que la extracción que realizan del agua vaya acorde con el nivel freático y las bombas no sufran, y también por esa parte conseguimos un ahorro energético. La instalación de la línea eléctrica hasta el pozo de Albuquerque, que de esa forma no tenemos un generador alimentado por gasoil 24 horas al día, sino que funciona con energía eléctrica. La sustitución de kilómetros de red en los partidos de nuestras huertas, de nuestro municipio. Todos sabemos que cada vez el agua potable llega a lugares más distintos del centro. Por ejemplo, otra actuación de vital importancia es la renovación de los parques contadores. Hay contadores en el municipio que tienen más de 25 años, cuando te dicen los distribuidores que lo lógico, la vida media de un contador son 8 años. El uso racional del agua se consigue a través de educación y a través de concienciación, que se realiza a través de Canal Coín y en los colegios y en los centros educativos. También debemos tener en cuenta que toda conducción de agua tiene una vida útil. Cuando pasa esa vida útil, que se establece según el tipo de material, entre 20 y 30 años, se debe sustituir y reemplazarla por otro nuevo. En cuanto al estudio pormenorizado, la Concejalía de Agua sabe perfectamente dónde están esas deficiencias y se pueden corregir, pero el problema que tenemos, como todo, es que tenemos un presupuesto muy ajustado y no se le puede destinar todos los recursos necesarios económicos. Entonces, tendríamos que desvestir un santo para vestir otro, pero en aquellas actuaciones de vital importancia se actúa. Y tampoco podemos olvidar que sí nos acordamos de abastecimiento, pero también tenemos ahí el gran olvidado del abastecimiento, que es el saneamiento, que desgraciadamente nada que nos acordamos de ello cuando vuelven a ocurrir algún episodio de fuertes lluvias o ocurre las desgraciadas inundaciones que tuvimos en diciembre del año pasado. Sigo en mi segundo punto. Señor Arjona. Gracias. Bueno, vamos a ver, si ya el Departamento de Agua tiene el estudio hecho, pues mejor, es decir, ya podemos partir de que conocemos los datos, está claro. Después, por ejemplo, hombre, una reflexión que ha hecho el portavoz del Partido Popular, la verdad que es como nosotros pensamos, es decir, que una forma de mejorar la red de saneamiento para evitar fugas es reinvertir parte de lo que se recauda en agua. Es decir, si recaudamos en agua un millón de euros, es decir, pues que más o menos, estuve viendo, es 1 millón de euros, pues hace un esfuerzo y durante varios años
plazo medio y largo, que no estoy hablando que sea mañana sino reinvertir o el 50%, el 60% de lo que se recauda para mejorar. Es que a largo plazo lo vamos a coger y agradecer. También, hombre, me sabe bien que si el Departamento de Agua sabe actualmente dónde se produce esa fuga, pues más fácil, porque ya tenemos dónde actuar. Es decir, no es lo mismo tener que saber que se pierde un 70%, un 69% y no saber dónde, a saber ya dónde. Es decir, ya la actuación está ya en ese punto en concreto. Pero de todas maneras, es decir, nos alegramos también que se realice una serie de medidas para mejorar el agua, pero si se sigue perdiendo entre un 69 y un 70%, algo falla. Es decir, no se está haciendo todo lo que se debe hacer. Y vuelvo a insistir que no venimos aquí, sino lo que queremos es que se tome conciencia, que yo creo que ya la tenemos todo, como dice el portavoz, y empezar a tomar medidas para evitar esa fuga de agua. Porque en definitiva, si es agua que se pierde, si no se consume o se pierde muchísimo menos, pues está ahí para el futuro. Por tanto, yo creo que también estamos de acuerdo con la portavoz del PSOE, es decir, que en esa reunión que también contemos con otros colectivos. En esa reunión me refiero. ¿Es que no había dicho? Ay, perdón. Como ha dicho la portavoz del PSOE, es decir, de invitar, como es lógico, a los técnicos, como es normal, y a otros colectivos. Es decir, que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Que nosotros lo que queremos es hacer hincapié en que hay un problema y hay que coger y solucionarlo. Es decir, eso es justamente el objetivo de esta moción. Nada más. ¿Alguna intervención más? Señora Guzmán. Sí, efectivamente, el agua, lo que se recoge por el servicio de agua, no es que tengamos que pedir que se invierta, es que se tiene obligatoriamente que invertir todo íntegramente en el agua. De hecho, así se hace, o al menos así lo vimos desde Izquierda Unida, cuando hicimos el análisis del presupuesto, coincidía lo que se recogía de agua con la inversión que se hace en agua. Lo que sí se puede hacer es más. Es decir, nos podemos exceder invirtiendo más, pero nunca menos, porque no estaría permitido. Nosotros seguimos diciendo que el primer punto pues, habría que eliminarlo, no tiene sentido, puesto que los estudios están y no nos vamos a entretener en nuevos estudios, y que el segundo punto, no nos vamos a oponer nunca a un debate con la ciudadanía, pero habría que añadir siempre y cuando eso vaya paralelo a tomar ya medidas. Medidas como, ¿cuál pueden ser? Pues, por ejemplo, cumplimiento de una moción que se aprobó, porque se sigue, por ejemplo, plantando aguacates en pleno monte del secano. Es que se sigue haciendo hoy, después de haber aprobado y con el decreto de sequía, pues en enero ya, con un consumo, además, bastante poco controlado de ese agua, por no decir nada controlado, y con los problemas pues, que tenemos de abastecimiento para otra cosa más importante. Pero además de eso, pensamos que habría que priorizar medidas como inversiones más fuertes en agua, no que se invierta todo el agua, sino inversiones más fuertes, para acabar lo más rápidamente posible con las averías y las pérdidas en la red, un mayor control para detectar y evitar enganches ilegales, evitar excesivos bardeos de la calle, tasas progresivas en el agua, y así pues podíamos hablar de otras muchas medidas. Conclusión, y para terminar, el estudio está, y además desde aquí también queremos felicitar al área del agua, porque además consideramos que hay unos trabajadores y trabajadoras y técnicos en ese área, no solo que hacen su trabajo, sino que están muy concienciados con el cuidado de lo público y con el valor del agua. Y ya lo que falta es, pues, con esos datos que ya nos da ese área del agua, pues actuar. Entonces, para concluir, nosotros le apoyaríamos la moción siempre y cuando elimine el primer punto y en el segundo ponga que se tomen las medidas necesarias, aunque paralelamente no se rechace que pueda haber un debate de concienciación a la ciudadanía. ¿Hay una segunda intervención por parte del Grupo Socialista? No. Entiendo que no. Señor Lucena. Gracias de nuevo. Nosotros estamos, aparte, de acuerdo con parte bien de lo que ha dicho Izquierda Unida, porque para empezar esta moción la vemos un poco
digamos, no oportunista, pero que a lo mejor puede crear un poco de alarma, que es verdad que estamos sufriendo un año 2017, pero si vemos el año hidrológico en nuestro municipio, en el 2016-2017 se recogieron 180 litros. Sin embargo, el año anterior, el año hidrológico 2015-2016, las precipitaciones fueron de 436 litros. Y ahí no se generó tal alarma, tal, digamos, preocupación por el tema del agua. Es cierto que, según las precipitaciones que se produzcan de aquí a final de año, la Junta de Andalucía dice que a lo mejor va a activar el decreto de sequía, pero eso también es muy relativo, porque es a nivel general de Andalucía. También es cierto que las precipitaciones del año pasado no fueron lo abundante en las zonas de influencia de los embalses. Por eso los embalses se encuentran en unos mínimos que son alarmantes y preocupantes. Pero un decreto de sequía, por ejemplo, activarlo en un municipio como Grazalema, donde ayer cayeron más de 150 litros, me parece que fueron, es muy relativo todo lo que existe. Sobre el primer punto, coincido exactamente, iba a decir lo mismo que ha dicho la portavoz de Izquierda Unida. Ya existen esos estudios, existen proyectos redactados ya para invertir en materia de agua y saneamiento, y existen estudios que ni más ni menos que ha habido que aportarle una serie de datos que nos la ha pedido la Cámara de Cuentas a la Junta de Andalucía, donde vienen recogidos todo eso, ese tema de consumo y de gasto de agua. Referente al segundo punto, el concejal de la rama, el concejal del área de la Concejalía de Agua, el señor Juan Carlos Santos, siempre está dispuesto a atender, a facilitar todos los informes necesarios que se le soliciten y a estudiar y a escuchar todas las opiniones que todo el mundo quiera aportarle por mejorar el servicio municipal de agua. También recordar que existe un teléfono de atención al agua, que es el 010, que está puesto en marcha, la oficina de la Concejalía de Agua que está, y atención al público, que está en la Plaza La Villa. Y en referente al segundo punto, hacer un mayor esfuerzo en inversión en agua, decir muy claro que lo que se recauda con agua se invierte en agua. No solo las inversiones, también en pagar las nóminas de esos personal que está adscrito a esa concejalía. Y después el segundo punto, es que invertir más en agua supone quitarle en otro sitio. Yo por eso, nuestra posición es votarle en contra, ni más ni menos por el sentido ese, no por otra cosa, que vemos muy bien la moción y esa preocupación que existe actualmente en general en la población. Muchas gracias. Señor Arjona, para cerrar el debate de esta moción. Pues nada, pues simplemente, bueno, como ya se ha manifestado, se va a votar en contra por el equipo de gobierno. Vamos, que decir varias cosas, que esta moción no es oportunista, es un problema que existe. Y sobre todo cuando ya la portavoz de Izquierda Unida ha dicho los datos, es decir, que se pierda un 69, un 70% de agua es un problema que existe. Alarmante tampoco es el objetivo. Es como he dicho en mi intervención en relaciones que mi objetivo simplemente es vamos a tomar medidas para disminuir eso, no tiene otro. Eliminar el punto 1 sin problema, es decir, si es algo que ya está, ¿para qué vamos a coger y votarlo, ¿vale? Respecto a la portavoz de Izquierda Unida, cuando en el punto 2, que dice que también es necesaria que introduzca que se tomen las medidas. Es que a lo mejor las medidas tienen que salir justamente de ese debate. Es decir, que en ese debate se salgan las medidas a tomar, que entre una de esas puede ser que se lleve a cabo la realización de la moción que presentó Izquierda Unida en el año 2016. También estamos de acuerdo en incluir en el punto 2, es decir, lo que comunicó la portavoz del PSOE, de que a ese debate también se incluyan otros colectivos y técnicos. Es decir, y por supuesto, hombre, lo que sí está claro, que tengo constancia que el concejal delegado de agua está plenamente a disposición también para tomar las medidas. En definitiva, lo que nosotros deseamos es que disminuir esa pérdida de agua, porque consideramos que es un problema actual y en el futuro cada vez va a ser más. Nada más. Bien, ¿voto a favor de la moción?
¿En contra? ¿Abstenciones? A favor, Grupo Andalucista, Grupo Socialista, en contra, Grupo Popular y abstención, Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias. La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Andalucista. Su título es un código normativo de COIN. Su portavoz tiene la palabra. En primer lugar, quiero disculpar que Salvador González tiene un juicio que no ha podido cambiar y se ha tenido que ausentar del Pleno, porque es que no ha podido cambiarlo, entonces se ha tenido que ausentar. Comienzo. Bueno, pues esta moción es que en determinadas ocasiones, en ruegos y preguntas, hemos manifestado de que en la página web no aparece todo lo que son las ordenanzas y reglamentos municipales, entonces pues simplemente hemos decidido de hacer una moción para ver si hacemos un poquito de más fuerza para conseguirlo. Paso a leerla. Es un hecho que la normativa aplicable, sobre todo a nivel reglamentario y de ordenanza del excelentísimo Ayuntamiento de Coín, está muy dispersa y se hace necesaria una compilación para facilitar al ciudadano el conocimiento y consulta de sus deberes, obligaciones y derechos. Es una cuestión pacífica en la que se ha interesado varias veces en los debates del Pleno. La realización de dicho compilado normativo municipal, a lo que también debería incluirse los bandos, esos últimos, sí, no todos, porque son muchos, al menos los más importantes a nivel de aplicación. No obstante, no queremos perder la oportunidad de llevarlo como moción a efecto de dejar constancia el acuerdo del Pleno. El plazo que este Grupo Municipal Andalucista entiende como razonable sería antes del final de la legislatura, es decir, en abril de 2019, para tener colgado en la web municipal el código normativa de todas las ordenanzas, reglamentos y bandos, es decir, en definitiva, normativa emanada del consistorio en un texto pormenorizado con su índice, vigencia, etcétera, que pueda ser descargado, consultado por cualquier coíno o coína, y así tener presente las reglas legales aplicables en cada caso. Nos resultó preocupante que se hiciese un reglamento de participación ciudadana aprobado, por lo que no conocemos alegaciones, por tanto suponemos que está en vigor y que no estuviese colgado en la página web del municipio. Este reglamento consta del año 2008. A saber de demás normativas que está publicada en el boletín oficial pertinente, que es de aplicación y que es totalmente desconocido para el público en general y a veces hasta los propios interesados u otros operadores jurídicos. Hablamos de normativa emanada del Ayuntamiento de Coín y que deberíamos conocerlo todos y todas. Entonces, proponemos a este Pleno que se apruebe la compilación de un código normativo municipal de toda la legislación vigente en vigor, dictada por el consistorio en todas y cada una de sus materias en su competencia municipal, así como su publicación en la web del excelentísimo Ayuntamiento de Coín antes de que acabe la legislatura. Como he dicho anteriormente, hemos traído en varias ocasiones, recuerdo que en dos, en ruego y preguntas, simplemente que se publique en la página web todas las ordenanzas municipales, porque vemos que hay algunas que no están y sobre todo, hombre, que muchas veces cuando uno va a ver las ordenanzas del pueblo por el que se regula, pues es imposible coger y verla. Entonces, lo que pedimos únicamente es que antes de que acabe la legislatura, es decir, abril de 2019, a más de un año vista, hombre, que se haga una compilación de todas las normativas y que se cuelgue en la página web con su índice, que sea fácil de consultarla. Aclarar simplemente, porque vaya por interpretaciones, que la ley cumplirla independientemente se conozca o no, ¿eh? Es decir, que vaya que después, es decir, que está claro que aunque no se conozca la ley como es normal, hay que cumplirla, nada más. Señora Macías. Sí, bueno, en primer lugar, decir que es un poco deprimente que se necesiten 2 legislaturas, bueno, en este caso, para publicar la normativa en una página web. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para arreglar el problema del agua? Desde Izquierda Unida, Izquierda Unida viene defendiendo desde el inicio de esta corporación la transparencia
y que se facilite al máximo el acceso a la información del Ayuntamiento, tanto a los distintos grupos políticos como a la ciudadanía en general. Y así lleva pidiendo la publicación de la normativa municipal en la página web en incontables ocasiones, no solo desde esta legislatura, lo lleva pidiendo desde pleno del inicio de la anterior. Esta defensa está justificada por la ideología implícita de Izquierda Unida, pero es que además viene avalada por la normativa vigente. El artículo 69 de la Ley Reguladora de Bases Locales expone que las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad, y en el artículo 70.3 que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes. A nuestro entender, un ayuntamiento realmente transparente debería incluir unos mínimos obligatorios de publicación, y pensamos que la Ley de Transparencia, entrada en vigor en 2014, pasa por encima o es bastante laxa en estos mínimos. A nuestro entender, se debería publicar la información institucional, organizativa y de planificación. La estructura organizativa no solo es una cuestión de transparencia, sino que también es obligatoria desde el punto de vista de atención e información a la ciudadanía. Información de relevancia jurídica, publicación de la información que atañe a la ciudadanía tanto en sus relaciones con la Administración como en la regulación de sus derechos y obligaciones, y la información económica, presupuestaria y estadística. Todos los contratos realizados desde el Ayuntamiento, convenios a los que se está suscrito, las subvenciones y ayudas públicas y, por supuesto, los presupuestos. Además, la información no solo debe subirse a la web, sino que debe actualizarse. Si no, estaremos limitando su conocimiento, además de que solo sería fachada, vendiendo una falsa transparencia. Sabemos que este Ayuntamiento ha dado un paso hacia adelante en la transparencia y la participación ciudadana, pero hay mucho más que hacer y mucho que mejorar si de verdad se quiere fortalecer la ya dañada imagen de las administraciones públicas y la credibilidad de las instituciones. En cuanto a la moción, nuestro voto es abstención en el sentido de que no nos vale ponerse ahora a hacer una compilación y que se tenga de margen 1 año y medio para subirlo a la página web. Son documentos que están ahí y que simplemente hay que publicarlos. Nuestro voto sería favorable si se insta a no demorar más algo que ya debería estar hecho desde hace años. Señora Puertas, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros con respecto a esta moción estamos totalmente de acuerdo. Es cierto que hay ocasiones que para localizar alguna normativa, algún bando, una ordenanza, es complicado, y sobre todo para las personas que no suelen hacer uso de estas nuevas tecnologías. Debemos de facilitar el acceso a estas cuestiones a toda la ciudadanía y hacerlo de una forma de fácil acceso a través de la página web de este ayuntamiento. Reconocemos que puede ser una labor ardua, larga, pero que al final será beneficioso para todo el mundo. Es por ello que vemos muy acertada esta moción, al igual que nosotros sí vemos un plazo, que habría que poner un plazo, no demorarlo, cierto, pero hay que poner un plazo. Por lo tanto, este grupo municipal va a votar a favor de esta moción. Señor Santos Cantó, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Está pegado. Bueno, evidentemente desde el equipo de gobierno vamos a apoyar esta moción porque lo que solicita evidentemente lo obliga la ley, y como no puede ser de otra manera, pues la vamos a apoyar. Dentro de, bueno, en la página web hay publicadas 12 ordenanzas fiscales y 11 generales, pero efectivamente faltan otras muchas que están en vigor y que no están publicadas en la página web. Ya he comentado a este respecto, algunas veces cuál es el problema que se ha suscitado con algunas, que fue el motivo por el que se quitó de la página web municipal, en la que sí estaban, y es que años atrás lo que se hacía era que existía una ordenanza que se estaba aplicando, se modificaba un artículo y después solo se publicaba en el boletín ese artículo de manera exclusiva, no se publicaba toda la ordenanza. Cuando nos dimos cuenta, bueno, y en algunas de las ordenanzas había pasado con distintos artículos en distintas publicaciones en distintos años. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta, pues había ordenanzas que se estaban aplicando con conceptos que no estaban bien, otros que se habían modificado posteriormente y no había constancia en secretaría, etcétera, etcétera. Cuando nos dimos cuenta de esto, pues automáticamente yo di la orden, la di yo directamente de retirarlas de la página web, de aclararlo todo y de analizarlas para ver realmente qué es lo que se estaba haciendo. Se estaba haciendo bien, no se estaba haciendo mal, pero en la página web había un lío bastante grande a la hora de cuál era la ordenanza que había que aplicar y la que estaba publicada en la misma página del ayuntamiento.
Se está realizando un texto refundido de todas las ordenanzas. De hecho, tendrá que venir al Pleno porque lo que vamos a hacer para que no haya ningún tipo de duda ni discusión, se van a traer y se van a publicar totalmente, se van a publicar todas con el texto totalmente íntegro para que no haya ningún tipo de problema y, evidentemente, el plazo va a ser mucho menor del que nos exige aquí. Le agradecemos que nos ponga un plazo bastante amplio, pero bueno, la idea que tiene este equipo de gobierno es hacerlo mucho antes. Desgraciadamente, la persona que estaba trabajando en esto y que lo tiene bastante avanzado lleva 3 meses de baja. Seguramente ya estaría terminado. Desgraciadamente, pues sigue de baja y creo que le queda todavía un poco. Así que esperemos que se recupere pronto y en el momento que venga, pues yo creo que le quedará un mes de trabajo como mucho. Así que, bueno, lo vamos a apoyar y que estamos totalmente de acuerdo con la moción. Gracias. Señor Arjona, ¿quiere cerrar? Gracias. Bueno, pues recogiendo los guantes de los compañeros, el plazo lo vamos a reducir, es decir, hemos sido bastante, porque nos gustaría también que Izquierda Unida nos apoyase en la moción. Entonces, el compromiso que diga el concejal delegado, pero vamos, que si quiere o lo dejamos, pero que se haga lo más inmediatamente posible por el bien de todos, en definitiva. Pues nada, gracias. Pasamos a la votación entonces. ¿Votos a favor? Unanimidad, entiendo. Gracias. La siguiente moción, con número de registro 124, 7.956, presentada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a la bonificación de las matrículas del alumnado de la universidad. ¿Tiene la palabra el señor secretario? ¿No? ¿Se ha retirado? La portavoz. Perdón, que no es un punto. Se nota la poca práctica que tengo a la hora de dirigir el Pleno. Ustedes me disculpan, yo sé que sí, que son conmigo magnánimos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista tiene la palabra. Queda disculpada, Maribel. Muchísimas gracias. Bueno, la moción que presentamos voy a darle la lectura de la misma para después proceder a su debate. En Andalucía, el Gobierno presidido por Susana Díaz ha aprobado la bonificación del 99% de las matrículas en las universidades andaluzas en el curso 2017-18 para aquellos alumnos y alumnas que aprueban sus asignaturas en primera matrícula, lo que permitirá un acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades y en el que el único condicionante para el futuro de nuestros jóvenes sea su esfuerzo y su talento y no el nivel de renta familiar. Los socialistas consideramos fundamentalmente un diseño de universidad gratuita acompañada de un potente sistema de beca para el conjunto de España, alineado con los principales países del espacio europeo de educación superior, que debe ser nuestro referente. Si queremos transformar nuestro modelo productivo para basarlo en el talento y las ideas que son clave para la competitividad económica, debemos de poner la educación superior al mismo nivel a que se encuentra la sanidad o la educación obligatoria, para lo que la gratuidad es una pieza fundamental. Los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy han provocado que miles de jóvenes de las familias más humildes se hayan visto expulsados de las universidades por unas matrículas abusivas, unas becas empobrecidas, un 20% menos entre 2011 y 2015 y con unos requisitos caóticos que han provocado que, por ejemplo, en Andalucía casi 10.000 becarios andaluces hayan tenido que reintegrar sus ayudas. También se han reducido drásticamente los complementos a estudios, como la movilidad y el aprendizaje de idiomas, afectando a los que menos tienen, a su empleabilidad y su futuro. El modelo educativo del PP tiene tendencia hacia el Reino Unido, un país más caro, con diferencia en Europa para cursar estudios superiores, y contrasta con el de Andalucía o el que está dando pasos para alinearse con Austria, Francia o Alemania, donde los precios son simbólicos. Se da el caso de que el alumnado matriculado en la UNED de Andalucía pues no se beneficia de ninguna bonificación. Debemos de recordar que la UNED depende del Estado y que no forma parte de las universidades públicas andaluzas. Pero aún así, en este marco, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Economía y Conocimiento, pues ya ha mostrado su predisposición a ampliar la bonificación de las matrículas a la UNED a los alumnos que residan en Andalucía,
aunque el Gobierno central, como responsable de esta institución, es el que tiene en su mano la gratuidad de las matrículas de estas y en las universidades de toda España. En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la UNED, de los cuales 20.000 son andaluces y de estos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación. En la provincia de Málaga, en este nuevo curso, unos 5.000 alumnos se han matriculado en los estudios que oferta la universidad a distancia. La Junta ha recordado a cualquier opción legal y sostenible económicamente debe de contar pues, con el visto bueno de la Junta y del Consejo de Gobierno de la UNED, entidades dependientes del Ministerio de Educación. Defendemos la igualdad de oportunidades y la igualdad en la concurrencia a los beneficios de los instrumentos que los poderes públicos despeguen para alcanzarla. Por ello, creemos que al Gobierno de España debe aplicar esta bonificación, ya que se trata de una universidad de titularidad estatal. Si no existiese esa disposición, pues la Junta podría hacerlo siempre que tuviera la autorización del Gobierno. Por ello, el Grupo Municipal Socialista pues, propone que el Pleno del Ayuntamiento de Coín reclamarle al Ministerio de Educación del Gobierno de España que implante la bonificación de las matrículas del alumnado de la UNED en toda España, siguiendo el modelo aplicado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en el sistema de universidades públicas andaluzas. Segundo punto, que el Pleno del Ayuntamiento de Coín insta al Consejo de Gobierno de la UNED que permita a la Junta de Andalucía bonificar la matrícula del alumnado de la UNED residente en la comunidad autónoma, como hace con el resto de estudiantes de las universidades públicas andaluzas, en el caso de que el Ministerio de Educación del Gobierno de España no lo haga. Y tercero, da traslado de estos acuerdos al Ministerio de Educación del Gobierno de España, a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, a la UNED, a los miembros de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Málaga, como es María Zambrano, y de la Delegación de Estudiantes de este. Queremos que el modelo aplicado por el Gobierno andaluz, que preside Susana Díaz, pues de crédito aprobado, crédito bonificado, que se extienda a la Universidad Nacional de la Educación a Distancia, como es la UNED. Defendemos la igualdad de oportunidades, la igualdad en el acceso a estas medidas y hoy por hoy el alumnado de la UNED de Andalucía no estudia en el plano de igualdad con respecto al alumnado de las universidades públicas. En Málaga tenemos 5.000 alumnos matriculados en la UNED, pero la decisión de bonificar la matrícula de las asignaturas aprobadas, pues como ya he dicho anteriormente en la exposición, compete al Gobierno de España porque la UNED es una universidad estatal. Si no existe esta disposición, pues vuelvo a remitir que la Junta podría hacerlo siempre y cuando tuviera pues, la autorización del Gobierno de España. La Junta ha mostrado su disposición a resolver esta cuestión y esperemos pues, que esta moción sea aprobada por unanimidad. Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias. Señora Guzmán. Sí, nosotros vamos a apoyar esta moción. No podemos no apoyarla conociendo la realidad, o más bien las realidades de muchos y muchas de nuestros estudiantes en la actualidad. Creemos que hay que facilitar por todos los medios que todas y todas las que quieran puedan acceder a la universidad y parece que a los gobernantes actuales no se le ocurre de momento otra manera que el todo gratis. Pero la apoyamos sabiendo que no es la forma más idónea. Cuando decimos todo gratis, no es que pensemos que es gratis, porque nosotras pagamos los impuestos, entonces nada de los servicios públicos es gratis. Pero sí pensamos que es así como se le quiere hacer creer a la ciudadanía a la que no se le está educando en lo público desde las administraciones. Nosotras no estamos por las bonificaciones del 99%, es decir, gratis, en nada. No estamos por libros gratis para todo el mundo, ni impuestos de sucesiones gratis para todo el mundo. No estamos con el concepto de gratis, con el concepto de bonificaciones masivas, porque a la ciudadanía lo que le llega es papá Estado, mamá Junta, dando regalos. Y no es ese el concepto que a nosotros nos gusta. Pero es que además esta solución que se plantea no contempla algunas problemáticas que deja fuera, no contempla, ya que solamente habla de los créditos o de la capacidad y no del nivel económico, no contempla problemáticas como las que conocemos, reales. Por ejemplo, conocemos jóvenes estudiantes en Coín que están manteniendo su casa con su trabajo, pero su casa, la de los padres, la de los hermanos, con su trabajo, y no tienen beca porque no tienen un mínimo de créditos aprobados, que es el caso que plantea, pero ¿cómo va a tener un mínimo de créditos aprobados cuando está trabajando?
Y este es el caso más grave y además lo conocemos, pero esta causística, hay otros casos menos graves, es decir, de estudiantes que están trabajando para poder estudiar y a lo mejor no se le puede exigir, igual que a los demás, pues que tenga en un plazo los créditos aprobados. Es decir, esto se escaparía de esta medida. No consideramos que esta sea la forma de compensar las diferencias sociales. Para nosotros solamente hay una y es la que siempre decimos e insistimos, impuestos progresivos, que cada persona y familia tribute en función de lo que tenga. A partir de ahí sí se iría compensando las diferencias. Y a partir de ahí también tendremos servicios públicos esenciales garantizados, no gratis, para todos y para todas. Y entonces se podría conseguir que en la enseñanza de la universidad fuese también, como de hecho está de acuerdo Izquierda Unida y defiende, universal y gratuita, entre comillas. Nosotros, señora Huera, también defendemos la igualdad de oportunidades, por supuesto, pero la defendemos desde antes, desde esos impuestos que estamos diciendo. Y me gustaría acabar, porque no hay mucho más que decir, de hecho le hemos dicho que le vamos a apoyar, porque ahora mismo no existe esa posibilidad de esos impuestos progresivos. Me gustaría, con respecto a esa igualdad de oportunidades de la que hable, y por supuesto estamos de acuerdo, acabar con una anécdota educativa que siempre me ha gustado mucho de la integración y que nos contaba mucho el muy conocido Santos Guerra, profesor mío de la Facultad de Pedagogía, en el que nos ponía una viñeta con un profesor, una serie de animales delante, un elefante, un mono, un pez, una morsa, y decía, para que el examen sea justo, todos tendrán que hacer la misma prueba. Por favor, suban a este árbol. Es decir, cuando se parte de desigualdad de condiciones, no le podemos pedir al pez de la misma manera que suba al árbol que un mono. Y eso es lo que nosotros siempre defendemos. La igualdad de oportunidades tiene que ser desde el minuto cero, desde que cada persona tributa en función de lo que tiene. Y a partir de ahí no serán regalos que le dan las administraciones, sino derechos que tiene la ciudadanía, como por ejemplo una enseñanza universal y gratuita. Señor Arjona. Gracias. Bueno, pues como todos sabemos, la UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que la verdad tiene la oferta formativa es bastante amplia, es decir, la verdad que para ser a distancia ofrece 27 grados, 65 máster, 18 programas de actividades, es decir, hombre, como es normal, hay grados que difícilmente se puede hacer a distancia por la complejidad matemática, ¿no? Pero que después, la verdad, y es una universidad más, es decir, que si la comparamos con la universidad, eso pues, es otra más. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que aquellas personas que realmente apruebe la primera vez se le bonifique, nosotros lo vamos a apoyar. Veo que el primer punto va a ser complicado que se apruebe. El primer punto, primero, porque el Ministerio de Educación no va a coger y a bonificar los que lo estudian en la UNED, cuando el resto de comunidades a lo mejor no bonifican, yo qué sé, Extremadura, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha. Entonces, difícilmente el Ministerio de Educación y del Gobierno lo apruebe. Es decir, lo apruebe porque si no, era mejor preferible estudiar en la UNED que en la otra. Después, pero en el segundo punto sí es posible. Es decir, así, si vemos que si lo permite el Ministerio, que en Andalucía pues los estudiantes de la UNED, la Junta le bonifique, pues yo creo que hacia adelante, porque yo creo que estudiar a distancia es mucho más complicado. Es decir, el esfuerzo que tienen que hacer los alumnos cuando estudian a distancia no es lo mismo que cuando tú asistes a clase. Entonces yo creo que estas personas, al igual que los que asisten, se merece también esa bonificación en la matrícula. Gracias. Señor Ortega. Alcalde, el señor Arjona ha dado en la tecla, ha dado la clave. Es verdad que el punto número 1 pues le íbamos a proponer a la proponente de la moción que lo retirara o no lo íbamos a apoyar, pero los otros dos sí. Aquí desde la Junta de Andalucía se quiere mirar al Gobierno central en cuanto a las competencias en materia educativa. Las competencias en materia educativa las tiene la Junta de Andalucía, incluso en materia universitaria. El artículo 53 del Estatuto de Autonomía así lo dice y se corresponde
comunidad autónoma en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, las competencias exclusivas sobre la regulación, la gestión del sistema propio de becas. Desde la Junta, pues, como he dicho antes, se intenta confundir en cuanto a las competencias. Las bonificaciones a las becas no son sobre los centros. Las becas son sobre las personas que se quieren acoger a esa bonificación. La Junta de Andalucía ha sacado un Real Decreto en el mes de julio en el que se bonificaba a todos los universitarios de Andalucía, pero no se bonificaba a los alumnos de la UNED. Tan sencillo es como cambiar ese Real Decreto e incluir a los alumnos de la UNED dentro del mismo, donde se bonifican al 99% las matrículas de los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas en primera matrícula. Prueba de ello es el Gobierno vasco, que en junio del 2017 ha hecho lo que la Junta no ha hecho, es incluir todas las universidades que hay a todas las universidades donde los alumnos tienen posibilidad de estudiar. Y dicen que la universidad, bueno, la UNED no es competencia de la Junta de Andalucía, pero se están becando alumnos andaluces que están estudiando en universidades europeas. Se están dando becas Talentia, se están dando becas Erasmus y se están becando a alumnos que no están en universidades andaluzas. Está claro que el punto de mira está en la Junta de Andalucía y así lo manifiestan los alumnos. La Junta excluye a 24.000 estudiantes de las bonificaciones de las matrículas de la UNED. Los sindicatos de estudiantes se están reuniendo con los grupos parlamentarios para que la Junta rectifique e incluya a los alumnos de la universidad a distancia, que hay que dejar algo claro. ¿Por qué es importante la universidad a distancia? Entre otras muchas cosas porque en Andalucía las universidades andaluzas no tienen la posibilidad de que sus alumnos estudien a distancia. Si no llega a ser por la UNED, en Andalucía no se podría estudiar a distancia, que es una posibilidad que, bueno, que se da al alumnado y a los ciudadanos de la comunidad andaluza, ya que, bueno, hay muchas personas que debido a sus características laborales o a sus circunstancias personales, pues no pueden estudiar de manera presencial. Por lo tanto, proponemos al Grupo Socialista que elimine ese punto, o que nosotros no apoyaríamos el punto número 1, pero el punto 2 y el punto 3 pues sí que lo apoyaríamos porque creemos que debemos estar, como bien dice la moción dice en igualdad de condiciones, en igualdad pues bueno, de oportunidades entre todos los ciudadanos andaluces, pues en igualdad de condiciones debíamos haber incluido a los alumnos de la UNED y, por lo tanto, pensamos que deben rectificar o, por lo menos, de cara al curso que viene, por lo menos incluirlo. Yo no sé si es que, bueno, pero desde el Partido Socialista ya se está aplaudiendo de que esta bonificación está llevada a cabo. En Huelva están ya dando noticias como que la presidenta de la Junta ya ha llegado a un acuerdo para que los alumnos de la UNED se bonifiquen de las ayudas. Yo creo que se está diciendo una cosa, por otro lado se está diciendo otra, y en determinadas provincias, si se lo hemos pedido a la UNED, pero si lo aprobamos ha sido la señora Díaz la que lo ha conseguido. Así que yo creo que hay que tener un poco de criterio y si se va a conseguir o si se va a llevar a cabo, pues que se lleve y que los alumnos de la UNED, al igual que el resto de alumnos de universidades andaluzas, se vean beneficiados de esta beca. Gracias. Señora Agüera. Vamos de Cristóbal. Evidentemente, las competencias en materia educativa, como bien has dicho, es de la Junta de Andalucía. Por eso, precisamente, ha sido el Gobierno de Susana Díaz el que ha implantado la bonificación de las matrículas universitarias en Andalucía. El tema de la UNED, todos y todas sabemos que es dependiente del Gobierno central y es el Gobierno central, en este caso, el que tiene que autorizar a la Junta de Andalucía, porque si en caso de que él se niegue a bonificar las matrículas de la UNED a los estudiantes de Andalucía, la Junta de Andalucía no es que venga a ponerse medalla como ha querido resaltar con el anuncio de esta noticia y demás, sino la Junta de Andalucía lo que quiere, en este caso, y yo lo he leído, es que tiene predisposición, si se niega el Partido Popular en este caso, que es el competente en la materia de la Universidad a Distancia de España, pues que tiene la predisposición de bonificar estas matrículas a los estudiantes de Andalucía. Entiendo perfectamente los criterios que Miki ha dicho en cuanto a que tienen que ser las bonificaciones, bueno, que ellos no comparten todo que sea gratis, el concepto de gratuidad, y que ellos optan también, desde luego, por unos de estos progresivos, por unos impuestos progresivos. Nosotros, desde luego, seguimos diciendo que el acceso a la educación superior el acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades, el único condicionante que estamos poniendo, que a lo mejor os parece a ustedes muy genérico, es que se premie el esfuerzo y el talento y no el nivel de renta, que muchas veces, independientemente de los casos que has puesto, que lo entiendo perfectamente, que hay jóvenes que
porque el nivel de renta no le permite de matricularse en todos los créditos de una carrera, pues no tienen otra opción más que irse a trabajar. Y eso sería algo que también, fíjate que lo comparto, que habría que también reflexionarlo y ver de qué manera se puede darle una salida de oportunidad también a estos jóvenes. Luego, no entiendo el quitar el primer punto, donde nosotros lo que reclamamos es al Ministerio de Educación del Gobierno de España. Es que la UNED es dependiente del Gobierno de España, no es de la Junta de Andalucía, Cristóbal. Ahora, si por ese punto no vaya a votar a favor la moción, mire usted, en el ánimo de que haya consenso y de que podamos optar por esta igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sea bien en la universidad pública como sea en la estatal, pues yo se las voy a admitir. Señora Guzmán, segunda intervención, no. Señor Arjona tampoco. Señor Ortega. Darle las gracias también a la portavoz del Grupo Socialista por admitir esa propuesta, y yo creo que el Gobierno no se va a negar a que la Junta ayude a estos universitarios. Por lo tanto, esperemos que para el curso que viene, pues tanto los alumnos de la UNED como de cualquier universidad de Andalucía pues se beneficien de estas becas. Gracias. Bien, entonces entiendo que, suprimiendo el punto número 1, que procedemos entonces a la votación de los puntos 2 y 3. ¿Voto a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias. Bien, la siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Socialista. Su título es Setos y plantas invasoras de aceras en el rodeo. Su portavoz tiene la palabra. Señora Puertas. Bueno, son muchos las vecinas y vecinos de la urbanización de Rodeo que nos han trasladado que son numerosos los setos y plantas que invaden la acera de la urbanización, lo que dificulta el tránsito por dichas aceras. Este grupo ha trasladado este percance a este pleno en numerosas ocasiones, en el punto de ruego y preguntas, solicitando una solución. Tras ver que no se ha hecho nada en este tiempo, solicitamos que este ayuntamiento haga las gestiones oportunas para solucionar el problema. El hecho de llevar este problema es por las continuas quejas que tenemos de los vecinos y las vecinas de esta zona. Se quejan de que en determinadas viviendas los setos, las plantas sobresalen hacia la acera, hacia la calle, y ocasiona que las personas tengan que bajarse de dicha acera y andar por la carretera. Ya han sido varias las veces que lo hemos trasladado y aún no se ha hecho nada. Corresponde a este equipo de Gobierno poner las soluciones, ya sea mandando a los servicios operativos o requiriendo a los propietarios de dichas viviendas para que corten estos setos. Esperamos no tener que volver a traer este problema a pleno y que en breve plazo de tiempo se solucione. ¿Alguna intervención? Señora Macías. Simplemente decir que nosotros vamos a apoyar la moción y recordar que Izquierda Unida ya hace bastante tiempo lo pidió también como ruego para que el Ayuntamiento actuara de oficio. Es decir, que si no lo solucionaban los vecinos, el Ayuntamiento tomaría las medidas y aún así el problema no se ha subsanado. Señora Arjona, ¿alguna intervención? Venga. Es decir, que nosotros también vamos a apoyar la moción. Vale, ahora el señor Lucena va a decir lo que se ha hecho en este punto y lo que vamos a hacer. Adelante, señor Lucena. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a votar a favor de la moción, ni más ni menos, porque también es que se está actuando en ese tema. Yo, por ejemplo, traigo la última notificación que hemos enviado a una propietaria, a un vecino, una vecina del rodeo, exactamente en la calle Zamboy, y asunto requerimiento de poda de setos. Le especificamos debido a las quejas y debido también a que según el artículo 592 del Código Civil, los artículos 5 y 6 de las ordenanzas de promoción y conservación de zonas verdes y arboladas del Ayuntamiento de Coín, establece la obligatoriedad de poda aquellas ramas que invaden la heredad vecina o la vía pública, ocasionando perjuicio, manteniéndola en buen estado de conservación y corrigiendo los gastos y corriendo los gastos de labores por cuenta de la propiedad. Estamos actuando, este escrito, por ejemplo, es con registro de salida el 20 de octubre de 2017. Efectivamente, muchas veces, lo que suele pasar muchas veces es que sí contamos con la colaboración del propietario y otras veces el propietario no quiere colaborar y tiene que actuar, digamos, el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Si el ayuntamiento tiene que actuar, se debe de emitir
un decreto a través de urbanismo y los servicios operativos, más que los servicios operativos, lo suyo es que vaya una empresa externa al ayuntamiento que después pasaría la factura para después requerírsela a la vecina. Eso muchas veces lleva un conflicto y hace que la vecina se ponga, o el vecino se ponga un poquito de que por qué actuamos de esa forma, que por qué no, que se le dé un poco más de tiempo, etcétera. Así que seguiremos actuando, seguiremos enviando notificaciones y también intentar, y desde aquí ya también, pedir la colaboración a todos esos vecinos que se le llegue y vecinas que se le llegue la notificación, que por favor actúen lo más rápido posible y sobre todo que los restos de poda de sus jardines y de los setos que lo coloquen dentro del contenedor que hay detrás del polideportivo, porque hay muchos vecinos y vecinas que llegan allí y lo dejan en un lado, creando problemas de suciedad, problemas de salubridad y de imagen para los mismos vecinos que viven en la urbanización del Rodillo. Así que, sin más, vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Muy bien, señora Portas. Simplemente agradecer a todos el apoyo y sí, aprovechamos y decimos a todos los vecinos que, por favor, que no tengan que ser requeridos por el ayuntamiento para que poden esos setos que sobresalen hacia la calle. Nada más, muchas gracias. Muy bien, procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Unanimidad. Muchas gracias. La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Socialista. Su título es Adecentamiento del Parque Público de las Urbanizaciones Las Palmeras, Reina Sofía. Su portavoz tiene la palabra. Señor Rojas. Gracias. Primero paso a la lectura de la moción. En la calle Gran Canaria del municipio de Coín, entre las urbanizaciones Las Palmeras y Reina Sofía, se encuentra el parque y pistas deportivas de esta zona de la localidad. Una zona con un importante número de familias, con niños y niñas que tienen en este parque su zona de ocio y esparcimiento. Sin embargo, en la actualidad dicho parque adolece de importantes deficiencias, tanto de limpieza y mantenimiento, como de conservación de los columpios y demás mobiliarios, siendo generalizado el sentir de los usuarios y usuarias en cuanto a la dejadez que de dicho espacio tiene esta administración local. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone el adecentamiento y limpieza de este espacio público con la mejora o renovación de la zona de juego infantil, dadas las deficiencias que presenta y el peligro que supone. Bueno, pues hemos traído la situación de este parque del municipio de Coín. Podríamos haber traído otros muchos más, porque la verdad es que hay un importante déficit en cuanto a las zonas infantiles en el municipio de Coín, pero hemos traído este en concreto pues por lo reiterado de las quejas de los vecinos de la zona de Las Palmeras y Reina Sofía. Nosotros ya en varias ocasiones nos hemos hecho eco de estas quejas y entendemos bueno, pues que ya la situación del parque no puede demorar más. Hemos traído algunas fotografías en las que se ve que los aparatos de juego infantil, bueno, pues le faltan piezas, le faltan piezas esenciales para la seguridad de los pequeños, se encuentran ya muy desgastados, muy pasados los materiales, y a ello, bueno, pues también se une una falta de evidente limpieza del parque. Esta situación, la verdad que es prolongada, es muy reiterada, y por tanto, bueno, pues nosotros la traemos a este pleno. También sabemos que no solo por este parque, sino en general por los parques de Coín, como hemos dicho, hay importantes deficiencias. De hecho, en los presupuestos participativos que se han implantado en este ejercicio, pues tengo entendido que ya hay distintas peticiones de arreglo de parques infantiles y, por tanto, pues pedimos que se actúe sin más demora en este parque, especialmente, bueno, pues por esos problemas de seguridad que puede plantear, y no solo en este parque, sino pues que se establezca un plan de adecentamiento y de arreglo de los parques infantiles de la localidad. Intervenciones, señora Macías. Nosotros vamos a apoyar también esta moción. Como bien ha dicho, hay muchos rincones de Coín que tristemente pues están feos, que están mal cuidados, también mal diseñados y con muchas deficiencias. Y esto, claro, no es culpa del actual equipo de gobierno, sino de la suma de años de dejadez, de falta de planificación y de visión más allá de los intereses a corto plazo de un u otro gobierno, sin poner las miras en cómo crear un Coín armónico, bello y atractivo. Llegado a este punto en el que hay tantas grietas que subsanar, es difícil ponerse manos a las obras con todas ellas. Y sabemos que no por falta de ganas, sino por falta de dinero. Como ya dijimos en el pleno de junio, donde se presentó una moción por parte del grupo UPyD para mejorar la imagen de las entradas a Coín, se debería hacer un estudio con todas las actuaciones más o menos abordables y priorizar
para poder ir llevándolas a cabo según se encuentre su financiación. Bien, gracias. Señor Arjona. Yo, igual que antes, simplemente es para posicionar el voto que nosotros vamos a votar a favor de la moción. Bien, gracias. Señor Santos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo no voy a cortar la racha que llevamos de puntos con unanimidad y efectivamente vamos a apoyar del equipo de gobierno esta moción. Vamos a ver, en cuanto al tema de parques infantiles, no sé si recordarán, pero ya en el año 2015, aprovechando una subvención por parte de la Diputación Provincial de Málaga de los PIP 2014, destinamos 95.483 euros al arreglo de 6 parques, en concreto el de Compositor Granados, el del Parque Andalucía, Parque de Calle Antequera, Parque de la Alhambra y también el del Parral. Los presupuestos para el próximo año 2018, si recuerdan, en el capítulo 6 de inversiones aparece una partida de 120.000 euros para el arreglo de parques infantiles y, bueno, evidentemente, como ya se ha comentado, si se solicita a través de los presupuestos participativos, pues también podríamos tirar a través de esa partida. Conocemos perfectamente el estado de los parques infantiles de nuestro municipio. Hay algunos, como he dicho anteriormente, que están arreglados desde hace poco tiempo, pero efectivamente hay 22 parques en nuestro término municipal y muchos de ellos pues se encuentran, algunos en muy mal estado, otros solo necesitan una serie de reparaciones, pinturas y demás, pero como digo, es algo que tenemos totalmente controlado y que vamos a llevar a cabo principalmente el próximo año 2018. Como puntos importantes, pues tenemos, aquí tengo yo los presupuestos de todos los, el arreglo de todos los parques que quedan por arreglar en nuestro municipio y como punto importante pues tenemos ya el de nuevo, pero que desgraciadamente cuando la Junta de Andalucía hizo el colegio se le olvidó hacer un parque infantil para los niños y el Ayuntamiento pues se va a hacer cargo de ese parque infantil que entendíamos que tenía que haberlo hecho la Junta de Andalucía, la construcción del colegio, pero lo va a hacer y se va a gastar 11.000 euros en este parque infantil, en el Colegio Jiménez de Guzmán. También nos vamos a gastar 8.573 euros en el Colegio de Lope de Vega para también arreglar el parque infantil que hay en ese colegio y también 8.598 euros en el Colegio de Huertas Viejas. En cuanto al del Parque de Las Palmeras, pues también tenemos el presupuesto, que lo tengo aquí. Nos vamos a gastar una cantidad total de 5.500 euros. Se va a instalar el pavimento totalmente nuevo, se van a instalar un tobogán, se van a instalar varios juegos de muelle y se van a instalar también columpios. Después, por otro lado, el parque que está justo al lado del edificio de la Seguridad Social, pues también nos vamos a gastar 2.930 euros. Está en mejor estado, pero la verdad que bueno, le hace falta una reparación. También el que hay en el patronato, también nos vamos a gastar otros 3.000 euros. Es decir, que lo tenemos todo totalmente controlado. Ya tenemos la partida para el próximo año 2018 y a partir de enero, una vez que ya tenemos incluso el estudio por parte de la empresa, empezaremos a contratar todas estas reparaciones para que lo hagan en el menor tiempo posible. Señor Rojas. Bueno, pues agradecer el apoyo de los distintos grupos, tal y como ha manifestado Irene, que habla, bueno, pues de, aparte del plan urbanístico más amplio, de la deficiencia general del municipio de Coín, que también compartimos y que entendemos que es un debate más amplio. Nuestra moción en este caso es algo más concreta, son los parques infantiles. Es cierto que en 2015, antes de las elecciones locales, se arreglaron algunos, como por ejemplo ha manifestado el del Parque Coineño o la Plaza Andalucía o el Parral, pero hay otros que es verdad que es que ya no pueden esperar más y este es uno de los casos, es decir, los aparatos ya no... Dicen que tienen la situación controlada, bueno, pues los aparatos que ya el control del aparato es ya imposible. Se han invertido, dice además que por ejemplo se va a invertir en el Jiménez de Guzmán. Estupendo. No, dice que a la Junta se le ha olvidado. Bueno, después de una inversión de 4 millones de euros y en el ámbito de cooperación del Ayuntamiento, si se invierte en un plan infantil, tampoco es nada descabellado. Y en definitiva, lo que esperamos es que, bueno, en 2015 se arreglaron algunos, esperamos que antes de estas elecciones pues se hagan efectivos otros, porque la verdad es que la situación de los parques infantiles, y no es por ánimo de crítica de este grupo, sino que es generalizado en cualquier medio, se puede ver en cualquier medio, redes sociales, se puede ver que una de las grandes quejas de los vecinos de Coín es la dejadez de los parques infantiles. Esperemos que con estas actuaciones se vaya revirtiendo esta situación. Nada más y muchas gracias por el apoyo. Muy bien, ¿alguna intervención más? Señor Santos. Y yo como comentario,
Yo cuando me refería a que tenemos la situación controlada, me refiero a que tenemos el estudio del estado en el que están todos esos parques, que lo tenemos analizado por las distintas empresas que van a llevar a cabo esas reparaciones, que lo tenemos contemplado para el próximo año 2018, por lo tanto, no lo vamos a arreglar porque esta moción viene a pleno, lo sabemos de hace bastantes meses, de hecho viene recogido en estos presupuestos que se vienen trabajando en ellos de hace más de 5 meses. Y después, como puntualización, aquí se habla de arreglo de parques infantiles, se ha hablado antes de inversión en agua, pero para que se puedan realizar inversiones tiene que haber unos presupuestos aprobados. Y yo les recuerdo que todos los partidos de la oposición votaron en contra de los presupuestos que llevamos a cabo. Por lo tanto, que si fuera por la oposición no se podrían realizar estas inversiones. Muchísimas gracias. Bien, señor Rojas, su último turno para cerrar el debate de esta moción. Los estudios están muy bien, pero también hay que ver la práctica. Es decir, usted puede tener todos los estudios que quiera, pero es que esto no necesita ningún estudio. La suciedad que tiene el parque, esto no necesita ningún estudio. Esto lo que necesita es actuar sobre el parque. Esto es dejadez, esto no es ni estudio ni tener controlado, esto es dejadez. Y dice que nosotros no hemos aprobado los presupuestos. Si hubiese más participación, a lo mejor hubiésemos aprobado los presupuestos. Pero claro, aquí se traen habas contadas y con eso, esos son los presupuestos y eso es lo que hay. Eso no quiere decir que nosotros no actuemos en beneficio de los ciudadanos de Coín. Y evidentemente esto es prueba de ello. Por tanto, sin más allá, agradecer el apoyo y esperamos que pronto sea una realidad la mejora de este parque como los otros que existen en el municipio de Coín. Bien, pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad. Gracias. Bien, finalizado el punto de las mociones de los distintos grupos políticos, el siguiente punto del orden del día son asuntos de urgencia, que no hay ninguno, y por lo tanto pasamos a los ruegos y las preguntas, empezando por contestar las del pleno pasado, algunas que quedaron por contestar. En concreto, se preguntaba por la señora Guzmán Bernal sobre el destino de algunas flores en el cementerio, que por qué todo el contenido de las flores de plástico, en lugar de echarlas al punto limpio, se han echado en la escombrera próxima al Amino. El señor Lucena tiene la respuesta. Buenas tardes de nuevo. Se ha llevado al Amino, ¿no?, a la Cuesta Blanquilla, porque aquello es una planta de transferencia. Allí acumulamos los residuos y de allí se lleva a un lugar, a un gestor autorizado en residuos, que en este caso es Recicla Andalucía. No se ha llevado al punto limpio o no se reciclan esas flores de plástico porque no son material propicio a reciclar. Llevan trozos de tela, llevan alambres por dentro y es un tipo de plástico que no es propicio a reciclar en las plantas de reciclaje de Valsequillo. Muchas gracias. Bien, preguntaba también la señora Guzmán referente a la carretera de Cártama, en qué punto está o cuándo se va a terminar y cuándo se va a entregar el proyecto sobre el coste total de la Avenida España. Señor Santos, ¿tenemos esos datos? Bueno, yo creo que ya se ha comentado en otras ocasiones. Para el próximo año 2018 ya se ha solicitado la subvención para terminar el tramo de avenida hasta el vivero Grazar y en una fase posterior pues habrá que solicitar otra subvención para terminar desde el cruce Río Cueva a donde está la rotonda de los abogados de oficio. En cuanto al tema del coste total, el técnico que tiene que realizar el informe lleva de baja 1 mes y medio aproximadamente. Cuando se incorpore, pues lo hará de manera inmediata. Gracias. Bien. Preguntaba la señora Vargas. Señora Vargas, si se va a arreglar los aparcamientos de la curva de la entrada al camino a la charca, donde están los contenedores para regular el tráfico y evitar el peligro que hay con los contenedores. Señor Lucena. Buenas tardes de nuevo. Sí, ya está la marca vial está pintada. Lo que falta es la colocación de las señales verticales. Y preguntaba al señor Rojas que en abril del 16 se aprobó la creación del carnet deportivo municipal. Pronto finalizará el 17 año de Vía Europea del Deporte y todavía no es una realidad. ¿Cómo va el tema, señor Ortega? Bien, pues tiene razón, señor Rojas, que aprobamos esa propuesta por parte del Grupo Socialista y es verdad que todavía no lo hemos puesto en marcha como tal. Estamos en pruebas piloto entre departamentos del área de deporte. Ahora mismo sí hemos implementado o iniciado unas bonificaciones entre la piscina y el centro EVA, con beneficios para quien esté en una actividad pueda beneficiarse de descuentos en la otra, pero ya sí queremos para el próximo año modificar la ordenanza y hacer una bonificación a nivel
de todo el área de deporte y a la vez también, bueno, incluso estamos hablando con centros privados para que el carnet del deportista no sea solo del propio ayuntamiento, sino también que abarque al municipio. Así que es verdad que vamos con un poco de retraso, pero estamos trabajando para que pronto vea la luz. Le agradezco también el recordatorio. Gracias. Bien, comenzó el pleno pasado el señor Piz, por lo tanto, en este pleno comienza la señora Güera. Perdone, señor Rojas. En primer lugar, un ruego en relación a la calle Álamo, lo que es conocido como el hondón de la calle Álamo. Es uno de los rincones, la verdad, que más característicos del centro histórico de Coín, y la verdad que se encuentra en muy mal estado, lo que es la limpieza de las paredes del hondón y demás. Por tanto, para si queremos potenciar el turismo de Coín y tener un centro histórico que merezca la pena, ruego que en las medidas posibilidades se actúe sobre esta zona, especialmente sobre este lugar, y se mejore su imagen. Por otra parte, en relación a la plaza sobre la Concejalía de Juventud, que se trajo una moción, ya estuvimos planteando el tema de que se iba a hacer el cerramiento, preguntar cómo se encuentra esta situación. Señor González, ¿tenemos novedad sobre aquella plaza? ¿No hizo usted las comprobaciones con el arquitecto municipal, el acuerdo con los vecinos, la plaza que está encima del área de juventud? Plaza de la Hispanidad. No, Hispanidad está más abajo. Vale. Ahora. Calle Pozo Solís. Vale. Le comento cómo está la situación ahora mismo. El tema es el siguiente. Nosotros hicimos una petición a las 3 comunidades que existen en esa plaza, ¿vale? Con el resultado de que ninguna de las 3 a día de hoy se ha pronunciado. Estuvieron por aquí los vecinos de la primera comunidad, la que está en la pendiente de la cuesta, y por algún motivo que no sabemos por qué, parece que los vecinos han desistido de la petición de la colocación de esa verja que se iba a poner ahí a la subida de la rampa. Luego los demás, pues no nos han dado ningún norte más de lo que le habíamos pedido, porque sí que desde aquí, desde el área de urbanismo, el técnico correspondiente les pidió a ellos que tuvieran unas reuniones internas y que hicieran la propuesta, ¿no?, para que todos los vecinos pues supieran de qué iba el tema y si estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, si se iba a cerrar, no se iba a cerrar, los horarios, quién se iba a hacer cargo de esa reja, pero al día de hoy nadie nos ha contestado con eso. ¿Vale? En relación a esa plaza, de hecho, para referirnos, para armonizar la situación de esa plaza, es una plaza que no tiene nombre. O sea, a ver si pudiéramos, de hecho, son nombres pendientes que existen por poner, pues casualmente esa plaza está sin nombre. Si pudiéramos, se tome nota de ello y ruego que, si es posible, pues se le implante un nombre a esta plaza. Y por último, en un pleno anterior, hice un ruego en relación a la calle Antequera, antes de girar hacia la calle Azarquía. Existe una peluquería y un edificio allí que tiene un desnivel respecto de la calle y no hay acceso. Rogué que se estudiara si era posible implantar allí alguna rampa, alguna medida para evitar la barrera arquitectónica, tanto lo que es por el establecimiento como por los vecinos del bloque, que hay algunos con problemas de movilidad. Preguntar si se ha podido estudiar esta posibilidad. Sobre ese particular no le puedo contestar en este momento. Señora López, señora Vargas, señora Puerta, señora Guzmán. Nada más. Tenemos constancia de que a la empresa de la calle de la Feria, a la que se está haciendo la obra, se les quedaron los tubos descubiertos antes de la anterior lluvia y se ha colado arena y grava que ha llegado hasta las tuberías al final de calle Vicario. Evidentemente, esto tiene arreglo, esperamos, no levantando la calle, sino aspirando, entendemos que con maquinaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Con maquinarias del ayuntamiento? ¿Quién va a correr a cargo de la subsanación? Si se le va a pedir alguna responsabilidad a la empresa. Bien, señora Guzmán, dejamos la pregunta para cuando esté el concejal de obra. Señora Macías me ha dicho que no, ¿no? Señora Arjona. Bueno, se han puesto en contacto con nosotros varios vecinos del edificio de ahí es que no me acuerdo ahora el nombre, donde pusimos la verja aquí en la Alameda, el pasaje, pero los vecinos quedan justamente por detrás, donde está el gimnasio, justamente esos vecinos donde confluyen calle Mendoza, San Miguel y Virgen del Carmen.
que si tampoco tiene nombre esa plaza, se le puede poner también uno. O sea, Alhambra, efectivamente, es justamente que los fines de semana dice que van jóvenes, hace botellón justamente a esa plaza y nos pide si puede haber una mayor vigilancia los fines de semana, porque dice hacen botellón, como es normal, hace escándalo y los vecinos, muchos de ellos no pueden ni dormir, simplemente. Bien, pues tomamos nota de ese ruego. Ese problema, por desgracia, es común a muchas plazas de nuestro municipio. Estamos recibiendo muchas quejas de distintas zonas del mismo porque hay vecinos que no pueden descansar con el jaleo y demás. Se está actuando por parte de la policía local y tomamos nota para intensificar la vigilancia y la abstención en la Plaza Alhambra. Esta plaza sí tiene nombre. No es la Hispanidad, pero es la Plaza Alhambra. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.